Muy buenos días. Hoy vamos a ver el capítulo 22 de Job. Recordemos un poco el capítulo anterior. Dice que en el capítulo 21 Job está pues en un estado muy crítico de la angustia, no sabe qué hacer, su fe está tambaleándose de repente y de repente vemos con una fe encendida y de repente sus esperanzas parecen acabarse, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros nos ha pasado así que de repente no vemos la puerta y de repente andamos predicando el Evangelio por todos lados y de repente nos apachurramos? Pues así se encuentra Job y comienza a hablar a sus amigos después de ciertas discusiones que han tenido con él, y les dice en el versículo 2 del capítulo 21, ¿quién me lo lee? Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Y luego le dice, tolérenme, y después déjenme hablar, y luego escarnecedme si acaso. Versículo 4 les dice, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? O sea, ¿por qué? Véanme cómo estoy y poner su mano sobre la boca. Por favor, compréndanme, en otras palabras. Yo mismo estoy asombrado y tengo miedo. Y luego comienza a hablar del capítulo 7 en adelante, por qué los impíos se enriquecen y su ganado dice que se reproduce, sus hijos andan disfrutando, y habla de lo bien que les va a aquellos hombres impíos que no se acuerdan de Dios. Versículo 14 incluso llega a decir, les dicen, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos, refiriéndose a Dios. Versículo 15, ¿quién me lo lee? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Como que Job está diciendo, esto es lo que dicen aquellos hombres malvados, ¿ah? Aquellos hombres que son prosperados. Esto es lo que comentan. Pero en el versículo 16 hace un paréntesis. ¿Quién me lo lee? Amén. Ellos creen que su prioridad depende de ellos, pero yo no pienso así. ¿Qué versión es esa? Esta es la que dan en la palabra de Dios para todos. ¿Me lo vuelves a leer, por favor? Sí, la 16. Ellos creen que su prioridad depende de ellos, pero yo no pienso así. Fíjate, yo no pienso así. En el Reina Valera dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí. O sea, no quiero que ellos sean mis consejeros, ¿verdad? Probablemente se referiría también a sus amigos. Sí. Sí, se lo están diciendo. Y luego en el 17 dice, también los impíos es apagada su lámpara, también tienen dolores, son como torbellino. Primero dice que son prosperados y luego dice que también les va mal. Y versículo 22 dice, el 23, ¿quién me lo lee? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Y pacíficos. Los buenos y los malos, dice, morirán, a final de cuentas. Y el 25, por favor, Claudio. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin saber y sin haber comido jamás con gusto. El 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos lo cubrirán. Al final de cuentas, todos vamos al mismo lugar, ¿eh?
como nos haya ido en la tierra. Bueno, el versículo 34 dice, ¿cómo me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Y dijimos, nos explicó Carmen que falacia era una verdad con una mentira, una verdad con una mentira, ¿verdad? En otras palabras está diciendo, así como actúa el diablo, así están ustedes actuando. Capítulo 22, Elifaz acusa a Job de gran maldad. Carmen, por favor. Buenos días. Pues vamos a comenzar con una oración, primeramente, dándole gracias a Dios por habernos permitido amanecer, por habernos permitido abrir nuestros ojos y estar aquí presentes. Como darle gracias también por las personas que vienen en camino, como las que nos están escuchando porque no pudieron estar aquí. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí, escuchando de tu bendita palabra, bendiciendo nuestras vidas, porque sabemos que a través de esta palabra, a través del estudio, a través del comentario, Señor, nosotros nos vamos alimentando y vamos tomando lo que tú quieres que tomemos de esa palabra, dándonos revelación, indicándonos, guiándonos en nuestra vida. Por eso es que te doy gracias, Señor, por esa bendición que tenemos al estar aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con la lectura del capítulo 22. Yo creo que de 2 en 2. Por favor, pastor. Capítulo 22. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre de provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo, es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda de tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo acostumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede juzgar a través de una nube oscura? Espesas nubes lo ocultan de nosotros y no puede vernos, porque andan paseando de un lado a otro del círculo de los cielos. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de ti, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás
en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Amén. Bueno, pues aquí vemos nuevamente, ¿verdad? El amigo de Job hablándole. A manera de introducción vemos que los amigos de Job representan una escuela de pensamiento en el Antiguo Oriente, y cada uno de ellos representa, me llamó la atención en cuanto a esto, el tema, ¿no?, de lo que es la relación de Dios y el sufrimiento, es el tema básico. Entonces ellos representan diferentes estados de pensamiento. Elifaz dice que representa el misticismo. Desde el momento en que él le habló en el 4:12, nos damos cuenta cuál es la postura de Elifaz, que dice: alguien me confió un secreto que apenas pude escuchar. Mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. De pronto oí que alguien decía: nadie es mejor que su creador. Ante él no hay inocentes. O sea, él está diciendo pues que recibió, ¿verdad?, en el discurso anterior de Elifaz, que él había recibido un mensaje. Por eso es que se le considera pues que representa al misticismo, porque yo busqué, ¿verdad?, en relación al misticismo, y que hay una explicación así más sencillita que dice que es el estado del alma a quien Dios se le ha revelado o le ha revelado cosas imposibles de saber por medios naturales, normales. Entonces Elifaz en el discurso anterior está diciendo: recibí un mensaje, ¿no? Entonces él representa eso, el misticismo. Bildad, la tradición, porque él sus discursos los basa así como diciendo las enseñanzas que él recibió, eso es lo que él transmite, ¿no?, de Dios. Y Sofar representa a los teólogos. Él dice lo que Dios piensa y hace. En sus discursos él así dice: Dios dice esto, Dios hace esto. Pero básicamente en esos tres tipos de pensamiento, de actitudes, lo principal es que le están diciendo o se están basando en un principio de justicia. Si Dios es justo, Dios actúa de acuerdo o da al principio de retribución, de acuerdo a lo que das, recibes. Y entonces es así: si eres una persona sabia y honras a Dios, tendrás éxito. Pero si vives en pecado y eres necio, entonces tendrás tragedia y sufrimiento. Y sí, en los discursos de ellos tres, pues es lo que le están diciendo básicamente, ¿no? Esto te está pasando, analiza qué hiciste, analiza en qué te equivocaste, en qué pecaste, ¿sí? Entonces, te están basando en algo, como ayer se comentaba, si tienen bases para decirlo, nada más como que no hubo el cuidado a quién se lo estaban diciendo y cómo lo estaban diciendo. Sin embargo, en esta tercera ronda, sí ya hay ya no insinúan, Elifaz ya no insinúa nada, sino que va directo. A donde él está acusando ya de pecados concretos, le está hablando en segunda persona, le está diciendo: tú hiciste. Ya no le está diciendo quizá, sino tú lo hiciste. Entonces ahí ya está siendo muy directo, ya no le habla en tercera persona, sino en segunda. Es: tú hiciste esto, tú pecaste de esta manera, tú trataste a la gente de esta manera, en fin, ¿verdad? En sí, en esta tercera lo acusa de toda clase de delitos, de extorsión, de retener el agua y el pan a los necesitados, oprimir a las viudas y a los huérfanos. O sea, es definitivamente este capítulo así como que muy directo. Yo así lo sentí, sí, es así ya muy directo, ¿no? No se estás entendiendo, entonces ahí te va concretamente de qué te estamos acusando, ¿no?
o estamos pensando que por eso está sufriendo. En versículos del 1 al 11, pues son estas acusaciones, y luego vemos cómo ya del 12 al 30 lo anima a que se arrepienta, o sea, insiste, ¿verdad? Primero lo acusa y luego le dice, pero acuérdate que Dios puede hacer en esto en ti si tú cambias, si tú te arrepientes. De los versículos 1 y 2, en otra traducción dice, entonces respondió Elifaz, tú podrás ser muy sabio, pero a eso Dios no le sirve de nada. Nada gana el Dios Todopoderoso con que seas un hombre bueno. Entonces le está diciendo que no le importa que sea íntegro a Dios, ¿no? Según es que ellos lo que yo veo es que dieron una interpretación o daban una interpretación muy de ellos a cada intervención de Job, a donde él se defiende, a donde él defiende su postura, a donde él menciona pues que se considera que es íntegro, ellos lo interpretan pues, a su manera, ¿no? Entonces le dice, es necio lo que pides, que solo es justo en su opinión. Tú te consideras justo, tú te consideras sabio en tu opinión, pero no es así, según su interpretación. En el versículo 4 y 5 dice, si realmente obedecieras a Dios, Él no te reclamaría nada, pero tu maldad es demasiada y tus pecados ni se pueden contar. Le dice que como es malo, por eso es castigado, que es pecador en gran manera. Ahora, las acusaciones son específicas, directas y crueles, porque sí, ya ahí ya fue cruel, ¿no? Pero de todo lo que lo va a acusar son supuestos nada más, no son comprobados, no es algo que a ellos les conste, sino que es que sí le hablan en función de la Biblia, pero pues yo creo que no lo conocían bien, ¿no? Desde el momento en que ya se atrevió a hacerlo así, a acusarlo tan directamente. Yo creo que cuando uno conoce a un amigo, sí piensa uno, ¿no? No creo que él haya sido capaz de esto, o ella, pero pues acá yo creo que sí había preocupación en ellos, pero sí llegó ya Elifaz al extremo de ser muy directo, así como que lo que quiero es sacudirte, ¿no? Haz caso de lo que te estamos diciendo para que esta condición en la que estás cambie. Él malinterpreta, malentiende las palabras de Job, que quizá Dios castiga al justo y premia al injusto. Elifaz interpreta que les tiene envidia, porque Job dice así, ¿no? En una de sus intervenciones concretamente está diciendo esto. Yo lo que observo es que premia al injusto y al justo lo castiga. Entonces Elifaz le dice que tome en cuenta si lo que está sintiendo es envidia o desea ser malvado para ser premiado. Él le hace así como que lo quiere llevar a esa reflexión, ¿no? Analiza si lo que sientes es envidia por esa situación de las personas malvadas que tú consideras que son premiadas o deseas ser malvado para ser premiado, ¿no? Entonces, del versículo 6 y 7 dice, y hasta por deudas pequeñas exigiste ropa en garantía y dejaste desnudo al pobre. No dabas agua al que tenía sed, ni comida al que tenía hambre. Le dice que a Job que no ayudó al necesitado, que despojó a los pobres. Hace mención de la ropa porque dice aquí, en el estudio, la ropa era muy valiosa en la antigüedad, aún antes de la ley de Moisés. No se debería de quitar la ropa al pobre ante alguna deuda. En Deuteronomio 24, 12, 13 dice, si la persona a quien le prestan es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguenla a su dueño al anochecer para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y les bendecirá. O sea, nuevamente está hablando con bases, ¿no? No está inventando. Y también en Éxodo 22 dice del 26 al 27, si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré, porque sé tener compasión. O sea, aún con todo esto que
pues que estaba viviendo Job, ¿verdad? Ellos como amigos debieron de haber tenido esa compasión hacia Job. Bueno, le están diciendo que él no fue compasivo, ¿no? Que dejó a la gente sin ropa. Y luego también lo considera cruel porque ya no dio ni siquiera un vaso de agua. Y el dar de beber mostraba la hospitalidad, el amor y misericordia del Hijo de Dios. Quien daba agua es porque era una persona con misericordia. En Mateo 10:42 dice, Jesús advierte a sus discípulos, les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. O sea, ¿qué tan importante era? O sea, era un signo de atención, de hospitalidad, el dar agua. Y entonces a Job le está diciendo Elifaz, tú ni eso diste, hasta eso negaste, ¿no? En los versículos 8 y 9 dice, fuiste un hombre poderoso que sea dueño de la tierra. A las viudas no les diste nada y a los huérfanos les quitaste todo. Le dice que tuvo mucho, que fue un hombre distinguido para poder ayudar y que no se compadeció de las viudas. Recordando que las viudas pues eran consideradas de clase humilde porque se supone que quedan en una condición de que ya no hay un proveedor. Entonces había que ayudarlas, ¿verdad? Eran despreciadas aún entre los creyentes, como dice Santiago 1:27. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacerle bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. O sea, había que ayudar, ¿no? a la gente desprotegida. Y Elifaz da por hecho que no ayudó en nada, que solo quitó todo a los pobres, siendo que pudo haber ayudado. Tenía con qué ayudar, todo lo suponía porque era el pecado más común de los ricos. O sea, le está diciendo, fuiste rico y no ayudaste a nadie, al contrario, les quitaste. En el 10 y 11 dice, por eso ahora te ves atrapado y de pronto te asustas, como si anduvieras en la oscuridad o la corriente de un río se arrastrara. Según aquí Elifaz, pues le está diciendo, estás sufriendo las consecuencias de tu maldad, ¿no? Elifaz, todo lo malo que había hecho Job, le trajo consecuencias, según Elifaz, de las cuales no podía escapar, por eso tenía miedo. En Job 15, 20, 21 se habla de ese miedo que Job sintió, ¿no? Y que ya está ahogado en las consecuencias de su pecado. Es así como que analiza todo lo que hiciste, y si no lo analizaste, mira, tú hiciste esto otro, lo señaló, y le dice, entonces, pues, aguántate, ¿no? Estás sufriendo las consecuencias. Yo creo que si a la gente que sí es pecadora se le habla así, pues quizá haya un dejo de razón, aunque también hay que tener cuidado, aún así de hablarles de esa manera, ¿no? Pero ya sí fue muy lastimero Elifaz al estarle diciendo, yo lo enjuicio muy feo, yo pienso, y muy triste, ¿no? Porque cuando es de alguien que no lo quiere a uno, dice uno, bueno, pues es lógico. Pero cuando es alguien que se supone que lo quiere a uno, que es su amiga, es su amigo, y que reciba uno ese tipo de comentarios, pues ha de ser difícil soportarlo, ¿no? Entonces vemos ya a partir del versículo 12, a donde dice Elifaz anima a Job a que se arrepienta de su pecado. En el 12 dice, Dios está en los cielos, entre las altas y lejanas estrellas. Vive entre espesas nubes, pero eso no le impide ver y saber lo que haces. Si crees que no puede vernos, recuerda que Él recorre el cielo de un extremo a otro. Elifaz asume demasiado al decir que es decir sin fundamento lo que para él había hecho mal. Tratar de culpar a la gente, malinterpretar lo que dice. Le dice que aunque Dios está en los cielos, todo lo ve, cosa que Job sabía. Pues lo conocía a la perfección y tenía una muy buena relación con Dios. Entonces, pues Elifaz le está diciendo, acuérdate que todo lo ve, entonces no te puedes esconder, no puedes esconder ningún pecado, ¿no? Saca a la luz esto para que tu situación cambie. Y que a Dios no se le puede esconder nada, que quizá Job pensaba que Dios no lo veía. Aquí quiere reafirmarle Job pues la omnipresencia de Dios, ¿no? Él está en todas partes, y vemos en Salmo 139, 7, 8 que dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti.
Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a la profundidad de la tierra, también allí te encontraría. Y la omnisciencia de Dios en el Salmo 139:4 que dice, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Muchas veces, bueno, yo sí, a mí me ha tocado escuchar que dice, de hecho yo lo dije también en varias ocasiones años atrás, pues si Dios todo lo sabe, ¿para qué le digo, no? Si ya sabe lo que voy a hacer, sabe lo que hice, sabe lo que estoy haciendo, entonces así como no le veo el caso. Pero pues es tan importante que sí se haga cuando estamos, y no lo estoy diciendo por Job, porque Job definitivamente era una persona a la que Dios lo consideraba pues como un ser íntegro, ¿no? Pero cuando nosotros nos descubrimos que no somos así, tenemos que hablarlo, aunque Dios ya lo sepa, tenemos que hablar, fíjate que me equivoqué en esto, hice esto mal, o ay, me acuerdo que yo acostumbré a hacer esto y no estuvo bien, ¿no? Ya lo sabe Él, pero quiere escucharme, a ver si yo lo sé. Este salmo habla en sí de que Dios nos conoce en nuestra totalidad. En versículo 15 y 16 dice, si quieres seguir el ejemplo de los malvados, recuerda que ellos murieron en plena juventud cuando un río destruyó sus casas. Y le dice que no siga el camino de los malos, la perversidad que siguieron otros. Y la senda antigua, como dice en Reina Valera, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? En Jeremías 6:16 se habla de ella, dice, también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. O sea que nosotros tenemos, ¿verdad?, la opción para elegir qué camino seguir. Y solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. O sea, esto va pues dirigido, yo creo que no nada más a las personas de aquella época, va dirigido a nosotros, ¿verdad? Tú tienes libre albedrío, tienes para elegir, tienes este camino y tienes este otro. Cuando no conocemos, pues que hay esa senda, nos seguimos así como que pues esta es la forma normal de vida, pero ya cuando conocemos, entonces sí, ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y que los que le siguieron esas sendas, él está explicando Elifaz, ¿verdad? Los que eligieron el mal camino, pues murieron a temprana edad. Y yo creo que ayer estaba yo leyendo esto y dije, bueno, quizás se refería a muerte física, pero también hay muerte espiritual cuando nosotros nos estamos equivocando en la senda que estamos eligiendo, el camino en el aspecto que sea de nuestra vida. Definitivamente sí estamos como muertos espiritualmente porque estamos decaídos, estamos en depresión, en tristeza, en angustia, en malinterpretar lo que vemos, andamos en obscuridad. Para mí eso es una muerte espiritual, cuando no tenemos esa luz suficiente y esa habilidad para saber distinguir de lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, qué voy a escuchar, qué voy a aceptar, qué no, qué voy a hacer, qué no. Eso ya pues depende de uno, ¿verdad? Estaba condenando a un justo, lo cual no era bueno. Estaba actuando con injusticia. Definitivamente Elifaz sí estaba siendo injusto con él. Y en Proverbios 17:26 dice, no es justo castigar al inocente ni azotar al hombre honrado. O sea, yo creo que mucho de lo que Elifaz le hablaba a Job, más bien se lo debió de haber cuestionado para sí mismo, más que a Job, sí, él. Porque yo digo, bueno, cuando le está uno hablando así a una persona, o está uno hablando de alguien de esa manera, pienso yo que antes que nada hay que ver si uno no es el que está haciendo esas cosas. Porque muchas veces así decimos, ¿verdad? Es que fíjate que así y así y así. Y la que está cometiendo o el que está cometiendo ese tipo de conductas, ese tipo de pensamientos o tiene ese tipo de sentimientos es el mismo. Entonces, ¿qué tanto se ve aquí reflejado quién era realmente Elifaz? En el 17 y 18 dice, aunque el Dios Todopoderoso le dio todo lo mejor, ellos le exigieron que los dejara tranquilos. No creyeron que Él los castigaría, pero yo no pienso como ellos. Aquí dice que Dios fue bueno con el malo, pero ellos lo rechazaron. Ayer en el estudio que dio Juanita se hablaba de eso, ¿verdad? Como es que decían los ricos, yo no quiero saber de Dios. No creyeron que habría un castigo, una advertencia que, bueno, en uno de
de los libros de la Biblia habla de ella. En Segunda de Pedro, así como ayer nos leyó Juanita de Apocalipsis, Segunda de Pedro 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. O sea, a veces nosotros podemos pensar, ¿y por qué el que hace eso y le va muy bien, no? Bueno, pues es que Dios está queriendo, le está dando la oportunidad a la persona para que cambie, para que no siga siendo la misma, para que lo obedezca y pues para que no sufra las consecuencias que va a sufrir, porque de que va a haber consecuencias por ser como no debemos ser, las va a haber. En el 19 y 20 dice, la gente buena e inocente se burla de los malvados y al verlos en desgracia dicen, el fuego ha destruido las riquezas de nuestros enemigos. Aquí también le está diciendo que los justos se gozarán cuando Dios ponga a los inicuos en su lugar y que los justos estaban contentos de que Job estuviera en esa condición, a ese grado, ¿no? Así de que mira, lo que la gente se está riendo de ti, estás recibiendo tu merecido. En los versículos 21 y 22 dice, Job, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo. Vuelve la mirada al Todopoderoso, apréndete de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad. Y vemos que pues le está dando el consejo final, ¿verdad? Le dice que se arrepienta para que Dios lo restaure, que no es demasiado tarde, que puede alcanzar perdón y es una buena exhortación. Volvemos a lo mismo, ellos hablan con bases. Es una buena exhortación porque está basada en la palabra de Dios, pero para un verdadero pecador, no para Job. Y Job, pues, yo a través de la lectura de este libro, la primera vez que yo lo leí, la verdad, dije, ay, qué aburrido, están diciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué tanto capítulo? Pero ahorita que ya es así en plan de estudiar, de razonarlo, y digo, ay, es que va dirigido a nosotros nuevamente, ¿no? Porque nosotros podemos ser en un momento dado cualquiera de esos personajes, o pudimos ya haber pasado por una situación como la de Job, y pudimos haber sido también Job. Entonces, pues no tiene nada de aburrido, tiene mucho que aprender. En Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Lo que hablaba yo en el capítulo anterior, que creo que fue el 13, que a donde yo digo, si es necesario que estemos hablando con Dios, es necesario que le estemos diciendo. A mí una chica a la que yo le decía que se sentara a platicar con Dios así en la mesa, en la silla, que invitara a Dios a que estuviera ahí en el sillón, siéntate y dile, te invito a que me escuches. Y no me entendía porque me decía, es que lo he tratado de hacer, Carmen, pero me siento como una loca. Y le decía, pues a lo mejor sí, pero nadie te está viendo y le estás hablando a Dios, estás hablando la verdad, ¿no? O sea, no lo estás haciendo ante los demás, ni te estás exhibiendo ni nada. A Dios le puede uno hablar como uno si sienta que tiene uno aquí adentro, ¿no? A veces estamos con la mente retorcida, con el corazón también insensible y decir, pues esta es mi verdad. Esto es lo que necesitamos y es muy hermoso porque dice, quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Yo ahorita me acordé de algo que está muy presente, ya tenía tiempo que yo andaba enojada con mi mamá porque se hizo viejita y no me gustó ver una señora que después de haber sido de un carácter fuerte y mujer de decisión, una mujer culta, una mujer que aunque no fue a la escuela, pero le gustó mucho leer, pues a mí me gustó mucho la imagen de mi mamá, una mujer siempre arreglada, y de repente ver en demencia senil, y de repente ver que se cayó, que se lastimó, que ya no se acordaba, que le dieron crisis muy, muy desagradables, sí me enojé con ella, así, es como cuando pierde uno a un ser querido y que se enoja uno con Dios, y se enoja uno con la persona porque se fue, y nos dejó lastimado nuestro corazón, así con mi mamá. Yo estaba entrando, ya tenía tiempo en conflicto con ella y ya tenía años que no me abrazaba porque le decía, abrázame, y no, se ponía así con sus brazos duros, ¿no? Pero yo al paso del tiempo tuve que hablar con Dios y decir, estoy enojada, no me gusta ver esta viejita,
esa viejita que ya no se quiere bañar, esa viejita que rezonga, esa viejita que nos quiere a veces hasta pegar, porque sí se porta así medio agresivona a veces con nosotros, no me gusta, no la quiero. Así me dolió mucho reconocer, pero le dije, no, la verdad yo ahorita siento que no la amo, ¿no? Y lloré y le dije, perdóname, o sea, hay que abrir el corazón, porque si no, no hay respuestas. Pues de verdad, como dice aquí, quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Yo, porque yo tengo que ir cada mes a llevarle el medicamento que me dan en el ISSSTE para allá, la fui a ver y de verdad cuando me vio entrar, porque vive en la casa de un hermano, me aplaudió, me besó, me abrazó, ya me abraza, ya me besa. Entonces digo, de verdad que es así como, no es magia, es como mágico, por llamarle de alguna manera, cuando nosotros le decimos a Dios, esta soy yo, esto es lo que tengo, no me gusta, esta es la basurita que hay adentro de mí, pero quítala, y la quita. Yo ahorita sí, antes decía, ay, tengo que ir a dejarle el medicamento a mi mamá, y ahorita me gusta, porque comemos, platicamos, estamos bien, pero era necesario. Yo nada más decía, en recuperándome, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pues entonces dije, pues, bueno, Dios me dice, confiesa, di que tienes, tu verdad, ¿no? Y entonces pues ya vi los resultados nuevamente. Y así me ha pasado en varias ocasiones. El decir, esta soy yo, no me gusto, no quiero, pero aquí está. Y bueno, pues ahorita así le están diciendo a Job, ¿no? Háblale a Dios, háblale y vas a ver cómo van a cambiar tus cosas, tus situaciones, ¿no? Y lo anima a que guarde la palabra de Dios en su corazón. También le aconseja que todo lo que él aprenda, sabe de la palabra, pues que lo guarde en ese corazón. Otro excelente consejo, sí, muy bueno, le da un buen consejo Elifaz, pero para un pecador, no para Job. Es un buen consejo para quienes estamos en pecado, pero no para Job. Job no estaba en esa situación. Y del 24 al 26 dice, arroja entre las piedras de los ríos todo el oro y la plata que tienes, y tu riqueza será Dios mismo. Él te hará muy feliz y ya no sentirás vergüenza. Si tú le cumples tus promesas, Él escuchará tus oraciones. Dice que si se arrepiente, Dios le dará más bendición. Y, leí parte del 27, 28, entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. Que se arrepienta y que Dios escuchará su oración y lo perdonará. En Salmo 51, 17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y es lo que le está diciendo, humíllate, arrepiéntete, sé humilde de corazón, no seas arrogante, ¿no? En la forma en que estás hablando. Yo pienso que cuando él dijo, ahí les va lo que les voy a decir y se van a quedar tan asombrados que se van a tapar la boca, ¿no? Porque sí es cierto que a veces cuando hablamos las cosas así abiertamente, hay mucha gente como que no le gusta, así, ay, ¿cómo se le ocurre decir eso? Ay, ya parece. Entonces, yo así vi ese capítulo cuando dijo que se iban a tapar la boca, pues que él iba a hablar con la verdad. Y sin embargo, Elifaz le está diciendo, habla con la verdad. Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Dios salva al que es inocente. Si tú lo eres, también te salvará. Y le está diciendo pues que Dios ensalza a los humildes. También me llamó la atención esta palabra ensalzar, que quiere decir conceder grandeza, honor a una persona, resaltando mucho sus cualidades y méritos. O sea, le está diciendo, si tú te arrepientes, si tú oras, si tú le confiesas a Dios tu pecado, vas a ver que Él va a reconocer tus cualidades, te va a levantar, como quien dice, ¿no? Espiritualmente vas a estar en otra situación. Y bueno, pues vemos que como conclusión lo que Elifaz, el sabio Elifaz, le está diciendo, que sería ensalzado, pero sin seguir la acusación de Elifaz, porque pues Job se conocía. Eso es muy bonito, que Job se conozca y diga, pues aunque me esté diciendo fulanito esto, a mí me toca analizarlo y a mí me toca ver si es cierto, ¿no? Si es cierto lo que se escuchó o se rumora, yo me voy a quedar callada y voy a ver si es cierto. Cuando
trata uno de verdad de conocerse. Cuando no, pues se sigue uno. Ay, sí es cierto, y dijeron lo que decía el pastor ayer, ¿no? Que se abrazaba a Juanita y surge aquello de que el pastor anda con Juanita. O sea, cómo hablamos tan a la ligera. Y sí debemos tener cuidado. Elifaz, como un hombre justo, pues sí externaba y decía, yo, mi verdadero sentir es escúchenme, no nada más me estén señalando, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que Job sí dijo, pues que hablen lo que quieran, yo lo hablo con Dios y vamos a ver la respuesta de Dios más adelante, ¿verdad? Y Job estaba consciente que sí ponía por obra las palabras de Dios, que no se engañaba. A veces nos engañamos pensando en que como cristianos la palabra de Dios sí la ponemos por obra y no es cierto. O sea, no es cierto. Nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Entonces es ahí a donde dice uno, híjole, hay que tener de veras mucho cuidado. Yo antes decía, estoy incursionando en el cristianismo. Porque yo decía, yo no voy a decir que soy cristiana, porque pues como si ven que soy de esta y de esta y de esta manera, ¿cómo voy a decir, ay, yo soy cristiana? O como una vez oí en una prédica por pegar un pez, ¿no?, en el carro. Y yo decía, sí es cierto. A mí me pasaba, en la escuela una vez me tocó dar un curso a padres de familia. Sí, era un curso y íbamos los sábados por un tiempo y yo le dije a mi amiguita, a la que participaba conmigo, le digo, ¿sabes qué, Conchita? Yo ya no voy a dar el curso, termínalo tú. ¿Pero por qué? Le digo, pues porque hay cosas que yo como mamá no las hago y estoy aquí muy enseñadora, ¿no?, con los papás, lo que tienen que hacer con sus hijos. Le dije, a mí me suena eso a que soy una hipócrita y no me gusta. Y ya no lo di, o sea, yo dije hasta que yo cambie, ¿no? Y así como cristiana digo, no, yo no puedo estar diciendo que soy cristiana y soy con estas y estas. A mí me da vergüenza conmigo misma, no con nadie más, porque igual ni se dan cuenta de algunas cosas, pero conmigo misma sí digo, ay no, yo mejor no, yo mejor hasta que de verdad lo sienta, hasta que de verdad me conste, hasta que de verdad lo ponga por obra, porque pues sí, es muy bonito escuchar de la palabra, es bellísimo, a veces nos conmueve a las lágrimas, escuchar una prédica, una orientación, y no, ay, pero me salgo y sigo igual. Entonces dice uno, ¿de qué te sirve estar ahí? No, a mí en lo personal, ¿de qué te sirve estar ahí sentada? Si está haciendo como está haciendo, o sea, ten cuidado. Y Job, pues sabía, él sí estaba consciente que ponía por obra las palabras de Dios. Y Job guardaba el pacto con Dios, en el que Deuteronomio 29:9 dice, por eso les pido que cumplan con todas las instrucciones de este pacto, y les irá bien en todo lo que hagan. Yo al principio decía, ¿por qué fue tan obediente Dios con el diablo? Si el diablo le dice, a ver, ponlo a prueba, ¿no?, y verás. Y muy obediente. Yo soy muy atrevida a veces con Dios y le digo, ay, sí, tú eres muy obediente, ¿no? Y le obedeciste al diablo. Pero eso fue en un principio, cuando yo empecé a leer la Biblia. Ahorita no, ahorita yo sé que son procesos que el ser humano vive, sea cristiano o no sea cristiano. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos vamos a pasar por momentos hermosos también. Y pues hay que disfrutar los hermosos y a través de las enseñanzas saber que ahora los momentos difíciles, los momentos que a veces quizás sintamos como que no están siendo justos, más bien les demos otro cauce y digamos, pues voy a seguir firme en esto, ayúdame porque sabes que yo sí soy capaz de soltarte y de decir, ay ya, si no se arregló, pues no, y ya, ¿no? Yo me sigo como antes, ayúdame. Yo al menos sí le digo a Dios, ayúdame, porque tú sabes que yo sí me perdería, yo no me mantendría así, ay, no importa, yo de todas maneras te amo con todo mi corazón, quién sabe, tú me conoces y yo me conozco. Entonces, lo único que yo te puedo decir, Señor, es ayúdame a no soltarme ante ninguna circunstancia, ¿no? Y pues también ya a través de la lectura del libro veo como, decía el otro día Caro que era bildadino, ¿verdad? Que a veces, yo digo, pues a veces somos bildadinos, a veces somos elifazinos o sofarcinos, porque de verdad al leer y ver cómo están dirigiendo a Job, dice uno, es que a lo mejor no a ese grado, pero sí llegué a hablarle así a mi hermana,
ay no, yo sí le dije así a mi amiga, qué sé yo, ¿no? Nosotros sabemos quiénes somos, qué hemos hecho. Entonces, y también hemos estado en el lugar de Job, y esa es para mí esa enseñanza. ¿Qué hizo Job? Se mantuvo firme como Dios sabía que él se iba a mantener. Dios nos conoce, Dios ve todo. Decía una vez que yo escuché a un pastor que dijo, muchos creen que porque nos escondemos abajo de las sábanas, Dios no nos va a ver. Dios nos va a ver, Dios nos ve en todo momento. Entonces, yo creo que no perder de vista eso es bien importante para saber cómo reaccionar ante un maltrato que se esté cometiendo con nosotros, una injusticia, o que se estén metiendo en lo que no les corresponde a las personas, y también saber cómo dirigirnos a las personas cuando están pasando por ciertas situaciones. Yo digo siempre y cuando lo permitan, yo nunca me atrevo a dirigirme a nadie si no me dice, oye, fíjate que esto, ¿tú qué piensas? Pero si no, pues yo nada más escucho y digo, pues allá ella, ¿no? Cada quien debe de responder, ahí sí responder por sus propios actos, y pues evitar hasta donde sea posible el no cometer nosotros actos incorrectos, sino lo que Dios nos está indicando. Y bueno, pues yo doy gracias en este momento, Señor, por esta enseñanza, por la forma en que me hablas, por la forma en que me enseñas tu gran amor, por la forma en que, a pesar de que yo te confronto en ocasiones, o te he confrontado en algunas ocasiones, Padre bendito, siempre hay una respuesta de amor, siempre hay una respuesta que me remueve en mi corazón, y me quedo y digo, yo tomo esto mejor en lugar de estar tomando de mis pensamientos equivocados, de mis sentimientos también equivocados con respecto a tu poder, a tu omnipresencia, a tu omnisciencia, a tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por este momento. Amén. Bueno, ¿algún comentario? Es el... Si Elifaz hubiera tomado todas las consecuencias, es por esto. Cada uno le encontró un pecado. Como si hubiera hecho una lista. De hecho, ahorita vamos a ver cuántos pecados lo acusan, ¿no? Pero fíjense, Elifaz es su tercer discurso, ¿verdad? No sabemos si va a haber más adelante, pero aquí arremete con todo, ¿no? ¿Alguien me puede buscar? Humberto, ¿me buscas en el capítulo 4, el versículo 7? Y Seferino en el capítulo 15, el versículo 5, para ver cómo se está comportando Elifaz. ¿Qué dice el 4:7? Dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Recapacita. Acababa de sufrir toda su desgracia Job, ¿no? ¿Y qué le está diciendo? O sea, a un justo no le pasa esto, ¿verdad? Entonces recapacita en qué pecado tienes, o cuál ha sido tu error. Y el 15, ¿qué te dije? Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Y ya lo empieza a acusar. Su boca ya empezó, según Elifaz, a hablar de los justos, ¿verdad? O sea, ya está hablando iniquidad su boca. Y en el tercer capítulo, como nos decía Carmen, Elifaz le dice, ¿acaso el hombre le trae provecho a Dios? O sea, ¿de qué le sirves a Dios tú? Y la pregunta sería, ¿Job le está sirviendo a Dios en algo? ¿En qué sería? Como un testimonio de... Exactamente. ¿De qué le sirves tú a Dios? De que Dios existe. Pues eres un testimonio vivo de que Dios existe, porque Cristo vive en ti, ¿o no? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está diciendo? Como si fuera el diablo, que le esté diciendo, ¿de qué le sirves tú a Dios? ¿De qué? ¿Dios qué provecho tiene para ti? Contigo. Y luego le dice, tiene contentamiento, versículo 3, el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos.
Si escucharas eso, ¿no has escuchado alguna vez? ¿De qué te sirve estar en casa de oración? ¿De qué te sirve ser cristiano? Mejor vente al mundo, échale ganas, disfruta. Ve cómo estás. Ve cómo te tiene el Señor. Se lo está diciendo, ¿no? Vive el placer. ¿Qué le dices a un joven? ¿Qué le dicen al joven? Vive tu juventud. Aprovecha. Ándale. Ten muchas novias, ten muchos novios. Síguele. Parece que le está diciendo eso, ¿ah? ¿Sería un buen consejo de un hombre como Elifaz que lo quiere llevar al arrepentimiento? Más adelante nos decía Carmen, ¿no? Pero es una falacia, ¿verdad? ¿O acaso, fíjense lo que dice el versículo 4, te castiga o viene el juicio contigo a causa de tu piedad? ¿Cuántas veces dice, no, me está yendo así porque me volví cristiano? Ahora sí me va como en feria. Y dijo Carmen, yo no quería decir cristiana, pero ya salió en todo el mundo ahorita. Ya se quedó grabado para la eternidad. Bueno, ¿qué más vemos? Bueno, hablando de contentamiento, cuando Jesús fue bautizado, Dios hecho hombre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Dios puede tener contentamiento también de nosotros. Claro. De hecho, cuando tú compartes el Evangelio, ¿no hay contentamiento? Cuando tú arrebatas un alma, ¿no hay contentamiento? Claro que sí. Entonces, pues por eso vivo Cristo en mí. Pues para que yo ya no haga lo que yo hacía, sino lo que Cristo quiere en mí. Así decía el mismo Jesús, ¿no? Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me manda. Y así se repite en tu historia, ¿o no? Y como dice, perdón, en la alabanza, ya no vivo yo, sino vivo Cristo. Cristo sino vive que en mí. Cristo en mí, barro quiero ser en tus manos, quiero ser moldeado a como tú quieres, a como Jesús. ¿Es un proceso? Es un proceso. Sí. Pero fíjense el versículo 5, ¿quién me lo lee? Este está... Es una acusación. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Híjole, ¿ya lo mandó al infierno? Ya, directo. Por las que dije y por las que no dije. Y vienen todas. Fíjate, yo encontré 6 acusaciones. ¿Cuáles son las maldades? La primera está en el versículo 6. Sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Le quitaste su carro sin causa, le quitaste sus cosas sin causa. La segunda, despojaste de sus ropas a los desnudos. O sea, te encontraste a alguien y hasta que te lo acabaste. La tercera, no diste agua, no diste de beber agua al cansado. Y la cuarta, detuviste el pan al hambriento. Pudiendo haber hecho lo bueno, no lo hiciste, cerraste tu puño, tu mano. La 9, ¿qué dice? Las viudas enviaste vacía, porque hay que apoyar a las viudas, ¿o no? A las viudas. Claro que dentro de eso hay sus reglas, ¿verdad? Luego, los brazos de los huérfanos fueron quebrados. ¿Qué significa? Te olvidaste de los niños huérfanos. Luego, ¿hasta ahí llegamos? Hasta ahí. Por tanto, versículo 10, ¿quién me lo lee? Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Por todo lo que has hecho. Ya. Quiere decir que Elifaz, desde el primer capítulo, cuando la primera vez que le habla, la segunda vez que le habla, ha estado buscando cuál ha sido su pecado. Y ya lo encontró, ¿o no? Ahorita ya, es una acusación directa. Esto es. Quiere decir, que dijo Carmen, al principio se me hizo el libro de Job aburridísimo, siempre lo mismo. Pero ¿qué nos enseña hasta este capítulo? Y lo dijo Carmen así de una forma sutil. Así somos nosotros.
que así es un grupo, una asociación, una escuela, una iglesia, lo que quieras, un grupo social. Así es. No sabemos cómo actuar y actuamos indebidamente y juzgamos indebidamente y criticamos indebidamente y a veces nos defendemos indebidamente también. Y hacemos historias porque aquí sus pecados es pecado. ¿Ya? Y entonces acusamos sin saber y juzgamos y declaramos su pecado. Y cualquiera que viera nada más este capítulo, que dijera, Job es muy aburrido, entonces algo le pasó al capítulo 1, puras tragedias, y viene este capítulo y diría, estos son los pecados de Job, ¿o no? Porque nada más está viendo Aquí está. esta parte, y diría, yo sí sé cuáles fueron los pecados, ahí está en la Biblia, por eso le pasó todo esto. Además, los seres humanos somos más hábiles para ver lo negativo que lo positivo. Pues sí, Con lo que hemos practicado con mucho tiempo. es más fácil ver. Si tú pusieras en una balanza en la vida, ¿qué ha sido, cómo ha sido tu vida? ¿Cómo se dice? ¿Más mal o bien? Ahora, ¿cómo ha sido, por ejemplo, hablemos de la iglesia, mientras has estado aquí? ¿Ha sido para bien o ha sido para mal? ¿Cómo te han tratado los que están a tu lado? ¿Bien o mal? Hay cosas malas también, pero si tú pones en balanza, yo creo que es mejor. La balanza ha sido para bien. Entonces, tenemos que tener cuidado de checar bien el ambiente, ¿no? No quedarnos con el punto malo, porque el punto malo lo hacemos muy grande. Y a partir del versículo 12, Elifaz cambia completamente, dice Carmen, comienza a cambiar, ¿no? Nos dijiste en otras palabras que pongamos atención del 12 en adelante. ¿Qué hace Elifaz? Ahí deja de atacarlo, ¿no? Ahí cambia totalmente. Ahí el diablo parece que el diablo estuviera en Elifaz y le estuviera diciendo esto y esto y esto. Y el otro pobre Job, pues a lo mejor sí, no sé, puede ser. Pero a partir del 12 cambia, ¿no? ¿Y qué dice? ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Míralo encubrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y entonces se vuelve espiritual. Dijiste que era místico, ¿verdad? Y ahorita se vuelve espiritual. Mira, y te habla bonito. Mira, como el diablo le habló bonito a Eva. Mira, qué hermosa fruta, serás como Dios. Y entonces ahí puede uno caer, ¿verdad? ¿Algún comentario? Quisiera leer 1 de Pedro 3, 14 y 15 y 16. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ándale, chiquito. ¿Qué nos quiere decir Pedro? Es Pedro, ¿eh? Es Pedro. ¿Qué trata de decirnos? ¿Que tengamos buena conciencia? ¿Ante quién? En Cristo, sí. En Cristo, dijo Carmen, yo tengo que tener la seguridad, aunque hablen de mí, de dónde estoy parado, ¿eh? ¿Qué es lo que soy? Ese es tener confianza en Cristo. Fíjense. Fíjate el versículo, ¿me puedes leer el versículo 14? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quién se paseó? ¿En dónde? En el circuito, en el círculo del cielo. ¿Cuándo se escribió esto? Dicen que incluso no hay fecha, ¿verdad? Probablemente fue antes de Abraham, ¿verdad? Y dice que se paseaba Dios en el círculo del cielo. Entonces, ¿cómo es la tierra?
¿Hasta cuándo se descubrió que la Tierra era un círculo? Hasta 1500, ¿no? Y tantos. Y muchos murieron por decirlo contrario. Y esto estamos hablando a lo mejor de 3000 años antes, ¿no? Entonces, ¿qué verdad había ahí? Que la Tierra es redonda, ¿o no? Y entonces el 15 le dice, ¿quieres? Ya que le había hablado bonito, endulzado el oído, hablado de Dios, le vuelve a decir, ¿quieres tú seguir las sendas antiguas que pisaron los hombres perversos? ¿Quieres seguirle igual? Pues ya me estabas hablando de Dios, ya habías dicho que ya me habías juzgado. Y otra vez me comienzas a hablar. Los cuales fueron cortados antes de tiempo. Y comienza a decirle, ¿verdad? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho Él omnipotente? Como está diciendo, tú con tus pecados sigues el camino de ellos, de los antiguos. La pregunta que está en el aire y no la hemos podido contestar, ¿quiénes eran los antiguos? ¿Quiénes eran los que pecaron? Probablemente aquí se refiere a los que murieron antes de tiempo. Lo toma como si está pecado, se murió antes de tiempo es porque pecó. ¿Sería acaso el diluvio? ¿Que acabaron antes de tiempo? Probablemente. ¿Quiénes? Los antiguos, porque habla en plural, ¿verdad? Y luego dice, les había colmado de bienes sus casas, pero hacía el consejo de ellos lejos de mí. Bueno, ¿qué más vemos? El 21. Y aquí A partir de allí creo que son buenos consejos para un pecador, ¿verdad? nos lleva, dijo Carmen, Del 21 al 28 están... al arrepentimiento, ¿verdad? A partir de ahí, por eso hay una verdad y una mentira. Una verdad y una mentira. ¿Me lees el 21, por favor, Laura? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Es una verdad? Sí. ¿Es un buen consejo? Sí. Entonces, el del 21 adelante le habla bien. Pero, ¿qué vemos en todo del 21 al 30, no? Por ejemplo, el 30 dice, libertará al inocente por la limpieza de sus manos, será liberado. O sea, ya cuando te limpies las manos, ¿no? Versículo 27, ¿quién me lo lee? Orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Está bien, es correcto, ¿va? Pero vemos, por ejemplo, el 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y el 23 también. Sí. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Ok, hasta ahí vamos muy bien. Todo es para bien. Y luego habla del 20, ¿me leíste el 23? Del 24 habla de economía. Tendrás más oro en la tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, oirás a Él y Él te oirá. Está bien, te irá bien, pero ¿qué le falta? Si está solo. ¿Qué le falta a quién? A Job, porque le está diciendo esto, si tú haces esto te va bien, te oirá, vas a tener oro, vas a tener plata, pero luego, ¿su familia? ¿Tendrá hijos? ¿No tendrá? ¿Se quedará solo con dinero? ¿O qué? ¿No le falta, Dios te va a recuperar tu familia o algo? ¿Qué había perdido? Sí había perdido el oro y la plata, pero nada más se está enfocando en eso, ¿o no? ¿Dónde está el estado
el emocional de él, porque no todo el oro y la plata es la felicidad. Entonces, dentro de esto que es bueno, yo creo, es una precisión personal, le está faltando algo, la paz interior, ¿no? ¿Dónde está la familia? Él perdió a 10 hijos, su esposa no lo quiere ni el aliento, ni un besito de vez en cuando. Ni acercarse a él. Entonces, esto es un buen discurso, pero no está completo. Nada más habla de que sus tiendas se ensancharán, pero no habla de la familia, ¿o sí? Ni de su salud. Ni su salud. Bueno, lo material, ¿verdad? Entonces, Pero no podría ser aquí en el 27 que dice, orarás a él y él te oirá. O sea, yo me imagino que ahí ya Job pues diría, todo lo que he perdido, regrésamelo. Y también le dice en el otro, en el 23, alejarás de tu tienda la aflicción. está bien, de mi casa yo no voy a estar afligido. Y yo también veo aquí, pastor, a partir del 21, yo creo que no aplicaba para Job, porque efectivamente él era un hombre pues justo, pero sí aplica para nosotros como seres humanos. En Proverbios dice, un proverbio que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y en el 21 me encantó porque es una invitación para aquellos que a veces no nos disgustamos con Dios. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Entonces es una invitación A estar en paz. aunque no aplica mucho para No, Job no tenía enemigos. Con nosotros sí. ¿Me repites el proverbio? la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué es una persona insensata? No piensa. No obedece. Necio, como la mula, dice, hay que ponerle cabrazo, freno, ¿ah? Por eso dice, ponle freno. Insensato, no piensas, te vas a lo primero. Y eso luego te hace que te enojes de Dios. Bueno, eso es para nosotros. Sí, claro. Para Job lo que está peleando es su integridad. Y está peleando lo que Dios dijo. No recordemos eso. Dios lo dijo. Es íntegro. Y aquí ya lo acusaron de 6 pecados. ¿Quién es más insensato, Job o Elifaz? Porque él a fuerzas quiere meterle un pecado. Quiere enderezar un pecado. A fuerzas. Entonces el otro pobre, ¿qué está haciendo? Ahora piensa en ti cuando eres juzgado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando eres juzgado y dices, híjole, no es justo lo que me has hecho? ¿Así sentirá Job? Ahora piensa, como si tú lo juzgaras, ¿cómo te sentirías? ¿Altivo? Es que es esto, tú eres por esto, pero el que es juzgado, si yo no hice nada malo, ¿verdad? ¿Por qué me juzgas de esa manera? Entonces, ¿qué pasa si tú que fuiste, o yo que fui, o cualquiera de nosotros que fuimos juzgados, qué pasa si no somos sabios? Lo dijo muy claro Carmen, si no somos sabios y sensatos, no insensatos, sensatos. ¿Qué pasa? El ser humano se enfría. ¿Mande? El ser humano se enfría. Te vuelves insensato. Si tú no pasas ese proceso, te vuelves insensato. Te vuelves como el que te juzgó. Hago juicios enfermos. ¿Sí? Y te enfrías. Por eso, cuando alguien es lastimado, por ejemplo, Job está siendo muy lastimado, ¿dónde puede encontrar su refrigerio? ¿Dónde puede salir adelante? Aunque te pidan perdón, tú puedes quedarte con eso que te causó daño, ¿o no? Entonces, depende de quién su sanidad. De uno mismo. Si tú me acusas a mí de algo que no es justo,
y me enojo contigo y luego tú recapacitas y me pides perdón, por decir, yo a lo mejor me quedo con eso contra ti. Pero si yo soy sabio, mi libertad viene de adentro hacia afuera. O sea, yo tengo que liberarme de eso. Tú ya te liberaste. Ahora yo tengo que liberarme de eso. Entonces las heridas, ¿de dónde se curan? De adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando lo abren a uno, ¿no? ¿De dónde viene la salvación? O sea, la herida se viene curando desde adentro, va haciendo costra, de adentro hacia afuera. Entonces depende de uno. No depende de los demás. Me pueden pedir perdón 1000 veces, pero a lo mejor yo no voy a estar en paz. Y esa paz me vuelve insensato. ¿Cómo saber cuando se convierte uno en insensato? Ya cuando empiezan sentimientos de rencor, de tristeza, amargura, frustración. Así, Mira, dice, me gustó mucho el proverbio, cuando te empiezas a apartar y dejas de ser como eres, entonces Y culpo a Dios. culpas a Dios. Dejas de ser como eres. Sí. Personas que eran felices, alegres, de repente se empiezan a apartar y se vuelven insensatos. Igual que la otra persona que le causó daño. o peor. Peor, bueno, porque la otra persona ya está sana. Ya, ella pidió perdón o él pidió perdón y ya se liberó. Pero uno se queda con eso. Y entonces comienza a haber una raíz de amargura. Cuidado con eso, ¿no? Qué hermoso el capítulo de Job, ¿no? Pues nos enseña, como decías tú, la condición humana. ¿Quién está libre de esto? Ay, unos somos a veces Elifaz, otros, ¿cómo se llama el otro? Bildad. A veces somos así. Y venimos a hacer las cosas bien o no. Son los 3 amigos que venían a hacer cosas buenas. De repente se convirtieron en problemas. Pero ellos no traían buena intención. ¿O acaso traerían mala intención desde el principio? No. Eran buenas intenciones. Y así somos los de la iglesia. Traemos intenciones buenas. Pero a veces nos trastornamos y nos equivocamos. Dentro de nuestras palabras hay verdad y hay mentira. Hay verdad y hay mentira. Y la mentira que cuando juzgo a alguien por lo que veo en la apariencia, nada más porque yo no sé lo que hay detrás de todo. Así es. Y a veces lo juzga uno sin saber. A mí me ha pasado. Yo pensé en una persona, no, pues esta persona ya se enfrió. Y ahora me doy cuenta que está sirviendo muy fuerte en un área que no me había yo dado cuenta. Y yo ya la había juzgado. Entonces, así pasa, ¿no? Necesita uno conocer las cosas. Igual lo que vemos hasta ahorita con Job, cómo se han mantenido, o sea, de alguna manera lo que les han dicho no se lo está tomando del todo. Y es que yo creo que es esa parte que tenemos que aprender, que cuando una persona que nos habla de la palabra o disfrazadas intenciones y demás, todo lo que nos digan a veces tiene que ver más con esa persona que con nosotros, lo que decía Carmen, o sea, tiene que ver más de cómo es el comportamiento, la actitud de esa persona que con nosotros. Entonces ahí, pues, es que es esta parte, ¿no? De que no te tomes, o sea, ¿quién te dice que eres esto? O sea, no, es lo que te diga Dios, no lo que te diga el hombre. Y si acatáramos esa parte como Bob, yo creo que problemas emocionales no tendríamos. Así es. Porque tiene que ver con la otra persona, no conmigo. Si uno tiene que saber su línea, hacia dónde voy, qué quiero, mi relación con Dios y corregir también aprender a escuchar. Y dijo Carmen, y meditar. Si lo que me dice es correcto, yo tengo que tener la capacidad de cambiar. Y si no, no lo tomo en cuenta. Tomo lo bueno y dejo lo malo. Pero ese es ¿cómo te diré? Ese es nobleza, humildad y es sabiduría. Porque me dice algo, alguien me puede decir algo a mí y yo voy a decir, bueno, a lo mejor tienes razón en esta área, ¿no? De esto sí lo tomo, esto, ¿no? Esto es
Esto es carnalote y esto es de Dios. Las acusaciones son más bien confesiones. Así es una confesión. Lo que yo le digo a ella es porque está en mí. Puede ser, o puede ser una mala apreciación en mí, de ella o de él. Entonces, Job es un libro hermoso, ¿eh? Que nos revela y nos hace meditar, híjole, a lo mejor le he regado, he hecho un juicio indebido, ¿no?, de esta persona. Y también creo que nos abre los ojos en el aspecto de lo que puede ser pecado, ¿no? Por ejemplo, cuando lo acusa que es vanamente, pero todo eso nos cae a nosotros, no le diste de beber, no le diste de comer, todo eso es pecado, ¿Sí? todo eso es malo, entonces nos ayuda a ver ¿Entender? qué es pecado. Sí, pero fíjate, aquí lo acusa injustamente. Claro, A nosotros, ¿sí? Claro. ¿Sí? Por eso cuando les decía, si tú lees esto, dices, pues sí es un pecador. Si nada más lees eso, O bien soy un pecador. Totalmente, ¿no? Porque es pecado. Así es. También podemos ver aquí, pastor, bueno, yo me quedo con esta parte de que en lo que comentaba hace un rato, que si alguien me critica o me juzga, yo era como barro de, ¿cómo se llama?, de jarrito de Tlaquepaque. Bien sentido. Pero ahora, ya que empiezo a conocer a Dios y gracias a él, yo puedo aceptar cualquier crítica, o sea, no aceptarla, sino recibir cualquier crítica, y mientras yo sepa que lo que yo he hecho, lo he hecho bien, con una buena intención, el que me está viendo y el que sabe es Dios. Entonces, ¿qué? No me interesa que alguien me juzgue o dé una mala opinión de mi comportamiento, de mi actitud, de qué hago, de qué no hago. Así es, por eso decía Carmen, medito lo que me dicen, si es bueno, lo tomo, si es malo, lo desecho. Punto. No soy así, y se acabó. Esa es sabiduría. Bueno, de estos versículos, ¿con qué versículo te gustaría quedarte? El 21. El 21, ¿qué dice? Reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Igual, el 21. Entonces escógelo. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Fíjate, por ejemplo, el último versículo. ¿Quién me lo lee? Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, será librado. Vámonos. ¿Librado de qué? Del mal. Ya estamos del otro lado. Es que supuestamente son consejos que Elifaz le da a Job, pero son para nosotros. Así es. Por eso lo importante de este libro es, fíjense, de leerlo completo. Job, leerlo completo. Y eso es, cuando uno empieza a leer el libro de Job, dice, híjole, no, puras tragedias, mejor le cambio a Génesis. Otro canal. Pero hay que a Salmos. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Te damos gracias porque en este libro está reflejado nuestra historia, nuestra vida. Y gracias porque nos damos cuenta de que debemos de corregir algunas áreas. Tenemos que entender que no somos íntegros como Job y que tenemos que corregir. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Tú eres el que nos redarguyes, el que nos corriges, el que nos consuelas. Eres nuestro guía, nuestro Padre Celestial de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a entender estas áreas para que vayamos corrigiendo nuestra historia. Este es el propósito de tu palabra, que corrijamos nuestra historia. Te pedimos, Señor, que no nos sueltes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.